Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contento de tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de las telenovelas turcas, Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones en todo el mundo. Últimamente han surgido noticias y rumores que sugieren que Can Yaman ha expresado cierto arrepentimiento sobre algunas decisiones que ha tomado en su carrera. Al parecer, habría hecho una especie de confesión al respecto, y lo más interesante es que estaría dispuesto a luchar por redimirse y reconectar con sus fans de una manera más auténtica. Así que en este vídeo vamos a explorar a fondo esta situación. Vamos a analizar las declaraciones que se le atribuyen a Can Yaman, investigar los motivos detrás de este posible arrepentimiento y, lo más importante, vamos a discutir qué significaría esta lucha por redimirse para su carrera y para sus seguidores. Si eres fan de Can Yaman o simplemente te interesa el mundo de las telenovelas turcas y las historias de redención, este es tu vídeo. Antes de que sigamos te quiero recordar como siempre que si te gusta el contenido de este canal, si te interesa el mundo del entretenimiento, las noticias de tus celebridades favoritas y análisis como este, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así te asegurarás de no perderte ninguno de mis vídeos y me ayudarás un montón a seguir creando contenido para ti. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman, como muchos de ustedes saben, saltó a la fama gracias a su participación en exitosas telenovelas turcas como Erkenci Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena. Su carisma, su atractivo físico y su talento actoral lo catapultaron al estrellato internacional, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más populares del momento. Sin embargo, a lo largo de su carrera, también ha estado envuelto en algunas controversias y polémicas que, según parece, lo han llevado a reflexionar sobre sus decisiones y su imagen pública. Una de las polémicas más sonadas tuvo que ver con ciertos comentarios que hizo sobre sus compañeras de reparto, que fueron considerados por muchos como sexistas y poco profesionales. También se le criticó por algunas actitudes durante entrevistas y eventos públicos, que algunos percibieron como arrogantes o egocéntricas. Estas situaciones, sumadas a la presión mediática y a la exigencia de mantener una imagen impecable, pudieron haber contribuido a que Can Yaman se sintiera insatisfecho con la dirección que estaba tomando su carrera. La fama a menudo trae consigo una carga inmensa, un escrutinio constante y la dificultad de mantener la autenticidad en un mundo que exige perfección. Para Can Yaman, esta realidad se ha manifestado de manera palpable. Ahora bien, es crucial entender el contexto cultural en el que Can Yaman se ha desarrollado como artista. La industria del entretenimiento turca, si bien vibrante y en constante evolución, tiene sus propias dinámicas y expectativas. Los actores y actrices, especialmente aquellos que alcanzan la fama internacional, se enfrentan a la tensión de equilibrar las tradiciones culturales con las demandas de un público globalizado. Esto a menudo implica navegar por un terreno delicado, donde las declaraciones o acciones pueden ser interpretadas de maneras muy diferentes según el origen cultural del espectador. Profundizando en las controversias, es importante señalar que la percepción pública de una figura como Can Yaman está fuertemente influenciada por la maquinaria mediática. Los titulares sensacionalistas, las interpretaciones fuera de contexto y la amplificación de ciertos eventos pueden distorsionar la realidad y crear una imagen injusta de una persona. En el caso de Can Yaman es posible que algunas de sus declaraciones hayan sido sacadas de contexto o exageradas, contribuyendo a la narrativa de arrogancia o falta de profesionalismo. Más allá de las polémicas específicas, la presión de mantener una imagen pública impecable puede ser asfixiante para cualquier celebridad. La constante vigilancia de los medios y las redes sociales, la necesidad de complacer a los fans y la exigencia de ser un modelo a seguir pueden generar un estrés considerable y afectar la salud mental. Es plausible que Can Yaman, al igual que muchas otras figuras públicas, haya experimentado esta presión y haya cometido errores como resultado de ella. La fama, en este sentido, se convierte en una jaula dorada, donde la libertad personal se ve comprometida y la autenticidad se vuelve un desafío constante. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en esta confesión de arrepentimiento? La información que tenemos hasta el momento proviene de diversas fuentes, incluyendo entrevistas, declaraciones a la prensa y publicaciones en redes sociales. Si bien no hay una declaración oficial y contundente donde Can Yaman admita explícitamente sus errores, si se pueden inferir ciertas señales de arrepentimiento en sus últimas apariciones públicas. La ambigüedad, en este caso, es un elemento clave.
Las declaraciones sutiles, las reflexiones implícitas y el cambio en el tono son indicadores que sugieren una transformación interna. Es como si Kahneman estuviera intentando comunicar un mensaje sin decirlo abiertamente, dejando espacio para la interpretación y la empatía. Por ejemplo, en algunas entrevistas recientes, se le ha visto más humilde y reflexivo que antes. Ha hablado sobre la importancia de aprender de los errores, de ser más consciente de sus palabras y acciones, y de valorar el apoyo de sus fans. También ha expresado su deseo de enfocarse en proyectos que le permitan demostrar su talento actoral y alejarse de la imagen de galán de telenovela, que se le ha impuesto. Este deseo de trascender el estereotipo del galán es significativo. Sugiere una búsqueda de mayor profundidad y autenticidad en su trabajo, un anhelo de ser reconocido por su talento actoral más allá de su atractivo físico. Es una señal de madurez profesional y una aspiración a ser tomado en serio como artista. Además, se ha rumorado que Kahneman estaría trabajando en una nueva serie o película que le permitiría mostrar una faceta diferente de sí mismo, un personaje más complejo y profundo que desafíe las expectativas del público. Esto podría interpretarse como un intento de redimirse ante sus fans y demostrar que es capaz de ofrecer algo más que una cara bonita. La elección de roles en este contexto se convierte en una herramienta de autoexpresión y una declaración de intenciones. Al elegir personajes que se alejen de su imagen tradicional, Kahneman estaría buscando desafiar las percepciones y demostrar su versatilidad como actor. Pero, ¿qué significa realmente luchar por redimirse en el caso de Kahneman? Para mí implica varias cosas. En primer lugar, significa reconocer y admitir los errores del pasado, sin justificarlos ni minimizarlos. Esto requiere humildad y valentía, ya que implica enfrentarse a las críticas y asumir la responsabilidad de las propias acciones. Esta autoevaluación honesta es fundamental para cualquier proceso de redención. Implica confrontar el pasado, analizar las acciones y asumir la responsabilidad de las consecuencias. Es un ejercicio de introspección que requiere coraje y sinceridad. En segundo lugar, significa comprometerse a cambiar y mejorar. No basta con decir «lo siento», sino que es necesario demostrar con hechos que se ha aprendido la lección y que se está dispuesto a hacer las cosas de manera diferente. Esto podría implicar ser más respetuoso con sus compañeras de trabajo, ser más amable y cercano con sus fans, y ser más consciente de su impacto en la sociedad. Este compromiso con el cambio debe ser constante y tangible. Implica modificar patrones de comportamiento, adoptar nuevas perspectivas y demostrar una sensibilidad genuina hacia los demás. En tercer lugar, significa enfocarse en proyectos que le permitan demostrar su talento actoral y su compromiso con su profesión. En lugar de seguir interpretando roles estereotipados, podría buscar personajes que lo desafíen y le permitan explorar diferentes facetas de su personalidad. Esto no solo beneficiaría su carrera, sino que también le permitiría reconectar con su pasión por la actuación. La búsqueda de roles desafiantes es una forma de reafirmar su pasión por la actuación y demostrar su capacidad para encarnar personajes complejos y multidimensionales. Es una forma de escapar de la jaula del estereotipo y demostrar su verdadero potencial como actor. En cuarto lugar, significa reconstruir su imagen pública y recuperar la confianza de sus fans. Esto no será fácil, ya que algunas de las controversias en las que se ha visto envuelto han dejado una huella negativa en la opinión pública. Sin embargo, con trabajo duro, sinceridad y perseverancia, podría lograr revertir esta situación y demostrar que ha cambiado para bien. La reconstrucción de la imagen pública es un proceso delicado que requiere transparencia, autenticidad y un compromiso genuino con el cambio. Implica interactuar con los fans de manera honesta, escuchar sus preocupaciones y demostrar un interés genuino en recuperar su confianza. Ahora, es importante recordar que la redención no es un proceso instantáneo ni fácil. Requiere tiempo, esfuerzo y compromiso. También requiere la disposición de aceptar las críticas y de aprender de los errores. No todos los fans estarán dispuestos a perdonar a Kahneman por sus errores del pasado, pero si él demuestra genuinamente que está comprometido a cambiar, es posible que logre recuperar su apoyo y cariño. El perdón, en última instancia, es una decisión personal. No se puede forzar ni exigir. Sin embargo, al demostrar un arrepentimiento genuino y un compromiso con el cambio, Kahneman puede abrir la puerta a la reconciliación con sus fans. Personalmente creo que todos merecemos una segunda oportunidad. Si Kahneman realmente se arrepiente de sus errores y está dispuesto a luchar por redimirse, creo que merece el beneficio de la duda.
Al final, todos somos humanos y cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y tratar de ser mejores personas. Esta creencia en la redención es fundamental para construir una sociedad más compasiva y comprensiva. Negar la posibilidad de la redención es condenar a las personas a un ciclo de culpa y vergüenza, impidiéndoles crecer y aprender de sus errores. Además, creo que esta situación puede servir como una lección para otros actores y celebridades. Les puede enseñar la importancia de ser conscientes de sus palabras y acciones, de ser respetuosos con sus compañeros de trabajo y de valorar el apoyo de sus fans. También les puede enseñar que la fama no es eterna y que es importante mantener los pies en la tierra y no dejarse llevar por el ego. La fama, como hemos dicho, es efímera. No define el valor de una persona. La autenticidad, la humildad y el respeto son valores que trascienden la fama y contribuyen a construir una reputación duradera. Ahora bien, no podemos olvidar que esta es solo una interpretación de la situación. No sabemos con certeza cuáles son los verdaderos sentimientos de Can Yaman ni cuáles son sus planes para el futuro. Sin embargo, basándonos en la información que tenemos disponible, podemos inferir que está pasando por un momento de reflexión y que está buscando una manera de reconectar con sus fans y con su pasión por la actuación. El futuro, como siempre, es incierto. Pero la reflexión, la introspección y la búsqueda de la autenticidad son caminos que pueden conducir a un futuro más prometedor. Solo el tiempo dirá si Can Yaman logra redimirse y recuperar la confianza de sus fans. Pero una cosa es segura, esta situación ha generado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento y ha puesto de manifiesto la importancia de la responsabilidad y la autenticidad en la vida pública. Esta situación, en definitiva, es un espejo que refleja la complejidad de la fama, la importancia de la responsabilidad y la posibilidad de la redención. Así que, en resumen, hemos explorado la posible confesión de arrepentimiento de Can Yaman y su supuesta lucha por redimirse. Analizamos las controversias en las que se ha visto envuelto, las señales de arrepentimiento que ha dado en sus últimas apariciones públicas y lo que podría significar esta redención para su carrera y para sus fans. También hablamos sobre la importancia de la responsabilidad y la autenticidad en la vida pública y cómo esta situación puede servir como una lección para otros actores y celebridades. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman merece una segunda oportunidad? ¿Creen que está siendo sincero en su arrepentimiento? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que dediquen su tiempo a ver mi contenido. Recuerden que siempre estoy buscando nuevas ideas y temas para mis vídeos, así que si tienen alguna sugerencia, no duden en dejarla en los comentarios. Y ahora el llamado a la acción final. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán un montón a seguir creciendo y creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.